Padre Cristo, amados hermanos, estamos un día más delante de la presencia del Señor y delante de todos ustedes que son un pueblo selecto del Señor en este día, hermanos, muy hermoso que nos concede Dios la vida, la salud y poder estar frente a ustedes, llegando a sus hogares a través de estos medios, llevándoles la poderosa palabra del Señor. Vamos a elevar a Dios una oración para seguir adelante con nuestro culto. Amén. Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias por la vida, por la salud que usted nos concede. Te damos gracias, Señor, porque podemos alabar y glorificar tu nombre en este día, Señor. Hemos disfrutado de un hermoso culto. Señor, hemos participado en las alabanzas, en los cánticos, Señor. Te damos gracias porque este es el día que usted hizo, Señor, para adorar, para alabar y bendecir su nombre. Rogamos por cada hogar, por cada familia, Señor, que está ahí en su casa en este tiempo, Señor, congregado junto a sus hijos, Señor, participando de los medios de gracia, participando, Señor, de todo lo que la iglesia está realizando en este tiempo, los cultos virtuales, Señor. Pedimos que tu mano de misericordia pueda amparar nuestras vidas, Señor, y que tu presencia pueda estar presente, Señor, en cada hogar, en cada familia en este día. Necesitamos de ti, Señor, cada día, cada instante. Necesitamos que usted venga con su presencia, Señor, llene nuestros corazones, ponga la paz, ponga la fortaleza. Señor, agradecemos todo lo que usted nos da en este tiempo, Señor. Rogamos tu bendición, Padre, para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, una vez más les saludo, agradeciendo a Dios esta hermosa oportunidad. Hemos estado hablando, hermano, durante este tiempo. Se han entregado muchas enseñanzas. Pero estamos ahora terminando, hermano, un ciclo de enseñanza de las 12 características del vencedor y luego vamos a entrar en un material muy hermoso en este, hermano, este material que habla de las bendiciones de Dios, desatando y cuidando nuestras bendiciones, principios apostólicos de mayordomía. Amén. Esto vamos a estar viendo durante este mes de septiembre, Dios mediante. Y queremos que la iglesia sea edificada con palabra, que la iglesia sea fortalecida, hermanos, con palabra de Dios, y que podamos aprender en este tiempo, enriquecernos, hermanos, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ir, hermano, a la palabra del Señor. Saludamos en este día a toda la congregación de la iglesia del Templo Moriah. Que Dios bendiga sus hogares, su familia y supla toda necesidad y sane toda dolencia, hermano, en nosotros. Amén. El tema que nos toca hoy día se intitula Los gentiles cristianos vencedores frente al legalismo. No se habla mucho del legalismo en la iglesia, pero es una palabra, hermanos, que nos ha llegado como iglesia y como cuerpo de Cristo. Muchas veces estamos ahí, hermano, es una línea muy fina entre el legalismo y servir a Dios, hermanos, con libertad. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Amén. Hay una pregunta aquí que dice ¿qué crees que le interesa a Dios, nuestra fe o nuestras obras? ¿Qué cree usted que le interesa a Dios, su fe o sus obras? Y leemos ahí en Hechos capítulo 15, hermanos, lo siguiente, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso habla la palabra del Señor en la versión Reina Valera del 60, la cual estamos usando ahora, hermanos. Y
esta discusión, hermanos, la tenían los hermanos allá, porque habían algunos que eran legalistas, que estaban enseñando los ritos, los mandamientos de Moisés al pueblo que se convertía, que no era judío, como nosotros que no somos judíos, somos gentiles, porque el Evangelio llegó a nosotros, hermano. Entonces tenían esta discusión y por eso que se realizan algunos concilios, hermanos, para ordenar algunas, darle normas, dirección a la iglesia en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación en sí. Dice también en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Eso es los textos base que vamos a tomar para entrar en este tema, hermanos, vencedores frente al legalismo. Y encontramos, hermanos, en muchas religiones que hay mucho legalismo, hay muchos mandamientos de hombre que no nos direccionan al verdadero evangelio, a lo que el Señor vino a predicar, a las buenas nuevas, hermanos, de salvación para la humanidad. En vez de poner, hermano, en vez de abrir puertas para que la gente se salve, ponemos muchas trabas para que las personas alcancen la salvación de su alma, que es, digamos, el fin del Evangelio, salvar lo que se había perdido. Jesucristo dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, a veces perdemos el objetivo de lo que estamos haciendo, y el Señor, por su palabra, nos lleva nuevamente, hermano, a lo que es lo verdadero, a lo que es lo puro y lo santo. Entonces vamos a entrar, hermanos, a ver el legalismo en sí. El legalismo se define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o la santificación. El espíritu del legalismo se expone en las palabras siguientes cuando Pablo escribe a Romanos, en el capítulo 10, versículo del 2 y 4, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y la ley fue dada, hermanos, para poder descubrir en nosotros las faltas, pero nos debe llevar a Cristo, nos debe conducir a la fe del Señor, y nadie es salvo por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, entendemos que Dios en este tiempo, hermanos, quiere derribar estas barreras del legalismo en la iglesia, para que podamos nosotros alcanzar a las almas, hermano, y cuando lleguen las personas nuevas no encuentren mandamientos, hermano, y impedimentos para que ellos se acerquen y para que ellos puedan tener un verdadero convertimiento a Cristo y servirles de todo corazón. Amén. Entonces el legalismo, hermano, son reglamentos humanos, son condiciones que el hombre pone, hermanos, humanamente. El legalismo sigue modas al transcurrir el tiempo. En el primer siglo el énfasis de los legalistas era sobre cuestiones de comida y de observación de fiestas religiosas. Por eso Pablo tenía que tratar mucho con preguntas que surgían sobre estos temas, pero en nuestros días los legalistas enfatizan más en cuestiones de ropa, en particular de las mujeres. El legalismo, entre otros cristianos modernos, son las leyes absurdas. Siguiente, hermano, lo que a veces la vestimenta, las cosas que
que cargamos nosotros, lo que traemos, hermanos, de afuera antes de convertirnos. El legalismo trata de poner énfasis más en esas cosas que en vivir una vida en santidad, que en vivir una vida cerca del Señor, buscándole en oración. Entonces, Dios nos ayude para poder entender, hermanos, que necesitamos vencer estas barreras, necesitamos mirar, hermano, a Cristo por sobre todas las cosas y alcanzar la bendición plena del Señor Jesucristo para nosotros, para nuestros hijos, hermanos. Hay estadística que los hijos de los ministros, los hijos de los pastores, hermano, más del 80% no permanecen en la iglesia, y así también, hermanos, hijos de hermanos, porque encuentran que en la iglesia hay muchas trabas, en vez de tener la libertad para servir al Señor, no libertinaje, sino libertad para servir al Señor. Entendemos que Dios tiene que tener un encuentro personal con cada persona, debe haber un convertimiento, hermanos, genuino, pero no puede no estar convertimiento genuino si no hay un encuentro personal con Dios. Y a veces, hermanos, queremos hacer la obra de Dios, queremos ponernos en el lugar de Dios, y el Señor no llamó a santos, el Señor llamó a pecadores, el Señor llamó a personas con muchos defectos como nosotros, hermanos, y la obra santificadora en nosotros no la hace el hombre, la hace Dios. Dios va obrando, hermanos, en nosotros de alguna u otra forma. Hay hermanos que han dejado los vicios, hermanos, de la noche a la mañana. El hermano Pablito contaba su testimonio allá antes de bautizarlo, que el Señor le cambió, hermano, automáticamente de la noche a la mañana dejó todos sus vicios. Gloria a Dios. Pero también hay hermanos que tienen un cambio paulatino, que Dios va obrando en ellos, hermanos, en procesos, en tiempos, en ciclos. Dios obra como Él quiere, Dios es soberano y nosotros no podemos juzgar ni condenar. Entonces eso es el legalismo, hermano. El legalismo juzga, el legalismo condena, y necesitamos derribar eso para alcanzar al mundo. El mundo, hermano, necesita ser alcanzado con el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo no se limita, hermanos, solamente a algunas cosas. El legalismo, hermanos, va mucho más allá, porque condena. El legalismo, hermano, a veces excluye, hermano, a las personas, y necesitamos cambiar, hermanos, esta forma de poder ver el Evangelio de Cristo en nosotros. Dios nos ayude. Por eso la pregunta muy importante, me atrajo mucho este estudio. Dice, ¿qué crees que le interesa más a Dios? ¿Nuestra fe o nuestras obras? Tener fe no significa vivir regidos por códigos morales. Eso es religión. La fe de la Biblia se basa primeramente en vivir cerca de una comunión íntima con el Señor. Y cada vez que exaltas más una creencia que tu relación con Él, yugos innecesarios son impuestos sobre el Evangelio. O sea, lo más importante es la relación personal que nosotros tenemos con Cristo, hermanos, que tradiciones o que mandamientos o que rudimentos, como lo menciona Pablo también en la carta a los Colosenses. Habla de rudimentos, habla de tradiciones, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Habla ahí en Colosenses 2, 8 y 9. Entonces, cuando habla de la plenitud de Cristo, de la vida en Cristo, hermano, habla de estos rudimentos. Entonces, el yugo innecesario son impuestos sobre el Evangelio. Las escrituras clave de esta lección nos dan un perfecto ejemplo de cómo un sistema de creencia puede llegar a convertirse en un estilo de vida que está siendo regido por duras reglas, muchas veces impuestas por los hombres, hermano. Dios nos ayude, porque necesitamos transmitir el Evangelio eficaz, el Evangelio puro y santo a los hermanos, a la iglesia, y a través de estos medios llegamos a muchas más personas que necesitan escuchar un Evangelio verdadero, real. Lo que predicó el Señor, Él fue criticado porque comía con los pecadores, porque participaba, hermano, visitaba a los cobradores de impuestos, que para la comunidad eran personas que le robaban al pueblo, pero Jesús iba a hablar con ellos, se hacía amigo de ellos. El Señor
comía con ellos con tal de alcanzarle, con tal de llegarle con el mensaje. Entonces, pero el legalista no, lo condenaba, lo apartaba, hermanos, había juicio en sus corazones hacia estas personas y no podían alcanzarlos. Entonces el evangelio, hermano, es para todos, es para que todos lleguemos al conocimiento de la poderosa palabra del Señor. Dios vino, hermano, al necesitado, Dios vino al desvalido, Dios vino, hermano, al homicida, Dios vino a la gente que comete pecado, falta, hermano, Dios vino a todos. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Dios nos ayude. Muy hermosa esta palabra en este día, hermanos. A esto se les conoce como legalismo. En general, legalismo significa conformidad excesiva o estricta a un código legal o a un conjunto de reglas, hermano. El apóstol Pablo aborda el asunto del legalismo en su carta a los Colosenses cuando dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, no os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos, doctrinas de hombre, cosas que todos se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En realidad, hermano, todos los rudimentos, las normas que se ponen, que el hombre pone, hermano, las tradiciones, dice Pablo ahí a Colosenses 2:18 del 20 al 23, hermano, versículo 18, el 20 y el 23, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, es decir, no inhiben el pecado. Hay tradiciones, hay mandamientos de hombre, hermano, pero no inhiben el pecado, no hace desaparecer la falta, hermanos, no ataca el pecado en sí. En Hechos capítulo 15, los apóstoles, lo que leímos, hermano, y los ancianos lucharon contra quienes querían imponer el legalismo, las leyes de Moisés, hermanos, querían que todos los que se convirtieran fueran circuncidados, y ese es un mandamiento exclusivo para el pueblo de Israel dado por Dios. Hermanos, hay muchas leyes allá en el libro de Levítico, que significa leyes, que el Señor le dio leyes y mandamientos exclusivos al pueblo de Israel, hermanos. Entonces ellos tuvieron que hacer un concilio para ver qué cosas se le podía exigir a los gentiles, a nosotros, hermano. Entonces tuvieron esta discusión, dice la palabra del Señor en el capítulo 15, los ancianos lucharon contra quienes querían imponer el legalismo como un requisito para la salvación, afirmando que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. Exploremos y analicemos los diferentes principios que los llevaron a hacer esta afirmación. ¿Cómo podrás ver? Estos son principios que la Iglesia Apostólica vive día a día. Nosotros, hermano, a veces el celo apostólico, yo pensaba temprano y decía, muchos de nosotros, los líderes, hoy en día pasamos, hermanos, por etapas de legalismo, por situaciones, hermanos, que eran cosas sin respaldo bíblico completamente, hermano, y poníamos carga en el pueblo, y Dios nos ayude, porque uno aprende en el tiempo, hermano, a tener un equilibrio en cuanto a lo que es el evangelio en sí, hermano, porque el objetivo principal debe cumplirse. Las personas deben llegar a arrepentirse, hermano, convertirse y ser bautizados y ser miembros de la iglesia. Todos luchamos, todos batallamos, todos tenemos las mismas luchas y pruebas en el caminar cristiano. Aquí no hay ningún santo, hermano. Ninguno de nosotros somos santos. Los santos están en el cielo. Nosotros batallamos todos los días, hermanos, contra la carne, contra la tentación, contra el pecado. Batallamos todos los días. Dios nos da la fortaleza y podemos cantar victoria en este día, hermanos, porque Dios nos libra. Pero no estamos exentos de caer, de fallarle a Dios. Y sí le fallamos muchas veces. Entonces, hermanos, pero el legalista, hermanos, condena. El legalista pone carga. El legalista cuestiona.
persona, hermanos, y eso es lo que estamos viendo en esta hora, hermano, que también la iglesia primera, la iglesia primitiva tuvo estos problemas y lo trataron, hermano, y vieron que en vez de abrir puertas para que la gente se salvara, estaban poniendo trabas y trabas, hermanos, y tuvieron que tratar este asunto. Entonces encontraron 4 principios, hermanos, que derriban el legalismo en la mente, en los corazones de las personas que ahí mantienen, hermano, son muy rígidos en muchas cosas, hermanos, de lo que es el evangelio de Cristo en sí. Entonces el primero dice: somos justificados por fe y no por la ley. Hermanos, la Biblia nos habla que nosotros fuimos justificados por la fe en Cristo. Durante, hermanos, este tiempo, Pedro expresó que los gentiles cristianos no necesitaban obedecer las leyes judías porque Dios se las había dado solamente al pueblo judío. Entonces eran leyes judaicas, hermano. El apóstol Pablo también enseñó que somos justificados por fe y no por la adherencia a la ley de Moisés. En su carta a los romanos expresó, hermanos, lo siguiente, en Romanos 3 del 21 en adelante, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted y yo fuimos justificados gratuitamente. Usted no tuvo que pagar, usted no tuvo que hacer manda, usted no tuvo que hacer sacrificio. Fuimos justificados delante del Señor gratuitamente, hermanos, por la fe en Jesucristo. Concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, dice la Biblia. La palabra justificar implica que alguien es perdonado, es absuelto, es aprobado, quedó libre, hermano, de la culpa que había en nosotros, porque todos habíamos pecado, pero fuimos justificados, hermano, por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya, la gloria y la honra sea para el Señor, porque usted, hermano, no pagó el precio. Yo no pagué el precio, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Él nos justificó. Él sacia, hermanos, la justicia delante de Dios por medio de su sacrificio santo en la cruz del Calvario, hermano. Y fuimos justificados por fe y no por obras. Entonces, hermanos, solamente la fe en Cristo nos justifica y nos da, hermanos, la entrada para alcanzar la salvación de nuestra alma. No tenemos que hacer nada más, solo aceptar a Cristo, solo bautizarnos en su nombre, hermanos, guardarnos en santidad, congregarnos, escuchar la palabra y crecer en la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestra fe justifica nuestra salvación y nuestra relación con Dios, nuestra fe. Por eso es importante, hermano, que nosotros haya fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Necesitamos, hermano, en este tiempo que Dios nos da en nuestras casas, hermano, leer la palabra, orar al Señor, clamar a Dios, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, crecer en fe delante del Señor. Entonces, hermanos, ahí dice hermano, el primer principio: somos justificados por fe y no por la ley. No por la ley. El segundo, hermanos, somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por gracia, no por obra. Nada de lo que hagamos, sin importar cuán noble o justo seamos, nos hace merecedores de la vida eterna. Nada de lo que nosotros hagamos. La humanidad ha estado condenada desde la caída de Adán y nunca ha podido resolver el problema de su pecado. El apóstol Pablo escribió: porque por gracia sois salvos
porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Hermanos, porque por gracia sois salvo. Esto es una gracia, hermano, es un regalo. Gracia significa don, regalo, inmerecido. Hermano, es un regalo de Dios, es un regalo del Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, esto no es de usted ni de mí, es un don, es un regalo gratuito de Dios. Por eso alguien dijo, hermano, a un predicador dijo una vez, si usted no se salva es porque es necio, si usted no se salva es porque no ha entendido. Es un regalo, le están dando un regalo, es un presente, usted tiene que recibirlo, no tiene que hacer nada, recibir la salvación, es un regalo del Señor. Dios lo que da no lo quita. Hermanos, es un regalo la salvación, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. La salvación es un regalo de Dios, un fruto de la gracia, hermano, un fruto de la gracia, la cual no puede obtenerse por medio del tradicionalismo o por seguir reglas o normas. Somos salvos y sustentados por gracia solamente. La gracia del Señor, hermanos, ha tocado nuestros corazones, ha llegado a nuestra vida. Por eso en los grupos de amistad hay muchas personas nuevas, hermanos, que por gracia de Dios llegan, que por el toque divino del Señor, de la palabra del Señor, están ahí, hermanos, para recibir este regalo que también un día nosotros anhelamos, hermanos, recibir la salvación de nuestra alma. La salvación es un regalo de Dios, un fruto de la gracia, la cual no puede obtenerse por medio de tradicionalismo, por seguir reglas. Somos salvos y sustentados por gracia solamente. Aleluya, la gloria y la honra sea para el Señor siempre. Puedes servir, dar, realizar buenas obras y tener un excelente carácter, pero no te equivoques, ninguna de esas cosas te puede salvar. La gracia de Dios significa que tú y yo no tenemos nada que podamos ofrecerle. Venimos ante Dios vacíos e indefensos. Tu salvación es un regalo de gracia que no depende de lo que tú hagas o de lo que yo haga. Hermanos, es un regalo gratuito del Señor, la gracia de la salvación. Por gracia sois salvos, hermanos, por gracia y no por obras, no por obra. Por eso es que nunca podemos pagarle a Dios, nunca podemos, hermanos, llegar a considerar que le vamos a retribuir a Dios. O sea, sí podemos hacer cosas, sí podemos servirle al Señor, sí podemos, hermanos, servir a nuestros hermanos, pero no pensando en que vamos a alcanzar algo mejor. Hermanos, por gracia somos salvos y no de nosotros. Hermanos, no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la fe en Jesucristo. Número 3, dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Nuestra dependencia está en Dios. En su segunda carta a los Corintios, Pablo escribió, hermanos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. El espíritu vivifica, hermanos, dependemos de Dios. Nuestra vida depende del Señor. El legalismo enseña que la salvación es resultado de las obras de los hombres y no de la gracia de Dios. Dicho de otra manera, no es una enseñanza cristocéntrica. El legalista depende de su propio esfuerzo y no del Espíritu del Señor, no del Espíritu Santo. Esto no solo puede causar orgullo, sino también insatisfacción, falta de seguridad, temor y desesperación una vez que el legalista deja de seguir sus reglas, intentar crear reglas espirituales respecto a lo que se debe y no se debe hacer. Evita que la gente experimente una transformación real por medio del Espíritu Santo. Hermanos, por medio del Espíritu Santo, aleluya, Dios hace como Él quiere. Dios es soberano, Dios es absoluto. Hermano, Dios obra en nosotros, hermano, en la manera que Él lo sabe hacer. Lo importante, hermano, es que el resultado
es una obra perfecta en Cristo, porque Dios es perfecto. Por eso dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, en vosotros la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién perfecciona? ¿Quién, hermano, es el perfecto? Es Dios. Dios es quien hace la obra. No podemos nosotros ponernos en el lugar de Dios, hermanos, con mandamientos, con rudimentos, con normas, hermanos, para que se alcance la perfección, porque esto lo hace Dios. La obra la hace Dios en el hombre. La obra la hace Dios en el hombre. Dios nos ayude a nosotros. Aleluya. Dependemos de Dios y no de nosotros. Él es quien actúa con poder y gloria en nuestros corazones. Y hermanos, número 4, crecemos en santidad de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque de la abundancia del corazón, de lo que hay en nosotros, es lo que expresamos, lo que hablamos, lo que decimos, hermanos. Dios obra aquí en el corazón. Dios quiere tener el primer lugar. Dios quiere estar ahí en el trono, hermanos, donde a veces nos apoderamos nosotros, el yo personal, el egocentrismo, hermanos, aparta la obra de Dios, porque Él quiere tomar el lugar. El Señor quiere venir y tomar el centro de nuestro corazón. Hermanos, necesitamos crecer en santidad de adentro hacia afuera, llenarnos de la presencia de la palabra del Señor. El legalismo es una invención hecha por el hombre que no puede producir santidad interior por su naturaleza. El legalismo se enfoca en la exposición externa de la santidad, mientras se descuida el valor de la santidad interior. El legalista anda viendo cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, si ayunamos, si oramos. El legalista andamos viendo, hermano, y muchos de nosotros, por eso digo, a veces caemos en eso, hermano, en tratar de ver qué hacen los hermanos y si están haciendo, para poder considerar. Dios nos ayude, hermano, porque la obra perfecta la hace el Señor en nosotros. Sí, es verdad. La Biblia también habla, hermanos, que el árbol se conoce por su fruto. Debe haber, hermano, en nosotros y en los hermanos y en la iglesia, esa savia que corre por dentro del árbol, hermano. Las raíces que están allá, hermanos, en la profundidad de la tierra, hermanos, recibiendo el agua, recibiendo los nutrientes, hermanos, y corre por el tronco, hermanos, corre por el tronco la savia y llega ahí a los pámpanos, a las ramas, hermanos, y da el fruto. Entonces, hermano, es de adentro hacia afuera, habiendo savia, habiendo unción, habiendo, hermanos, palabra del Señor en el corazón. Vamos a producir frutos, hermanos, acorde a nuestra fe. El Señor anhela que nosotros crezcamos en santidad de adentro hacia afuera. Si está Cristo en el corazón, vamos a producir los frutos del Señor. Vamos a producir los frutos del Señor y agradable al Señor, hermanos. Por eso es importante que el cristiano, hermanos, pueda llenarse todos los días de la presencia del Señor, de su palabra. Entonces necesitamos, hermanos, consecuentemente los legalistas se preocupan más por ver santos a otros y no a Dios. Consecuentemente, los legalistas se preocupan más por ver santos a otros y no a Dios. El único santo aquí es Dios. El único perfecto es Dios, hermano. No vamos a encontrar perfección en nosotros. No vamos a encontrar, hermanos, una santidad 100% en nuestras vidas, porque nosotros somos débiles, hermanos, le fallamos al Señor, tenemos muchas falencias, estamos en un cuerpo de carne, hermanos, que le es más fácil pecar que hacer lo bueno, le es más fácil fallar que ser obediente, hermanos. Estamos en un cuerpo de carne, hermanos, que batallamos todos los días. Pablo decía, y en Romanos 6 y 7 decía, ay de mí miserable,
miserable. El bien que quiero hacer, ese no hago, pero el mal que no quiero hacer, eso sí hago, porque este cuerpo de pecado, decía Pablo, hermano, este cuerpo de pecado, porque la naturaleza humana caída, hermanos, necesita fortalecerse todos los días a los pies de Cristo. Necesitamos venir y fortalecernos y pedirle al Señor que nos dé de sus fuerzas, hermanos, que el Señor nos fortalezca, que el Señor pueda renovar nuestras fuerzas todos los días. Por eso el Dios le dice allá, hermanos, a Josué, le habla ahí en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 7 en adelante, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y otra vez le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces, hermano. Dios necesita que nos esforcemos, Dios necesita que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra condición, y vengamos a las plantas de Cristo y nos podamos llenar de la virtud y el poder de Dios. Aleluya. Es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir en el día malo y para estar firme contra toda acechanza del enemigo, hermano. El enemigo no duerme, dice la Biblia, y no deja dormir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Hermano, no vas a buscar al que no ora, no va a buscar al que no ayuna, va a buscar al que ayuna y al que ora. Nos va a atacar a nosotros, los que tratamos, a los que nos esforzamos. A eso el enemigo los quiere atacar, los quiere devorar. No al que no ora, porque ya lo tiene. Al que ayuna también lo tiene. Hermano, el enemigo va a atacar a los que estamos haciendo la guerra ahí en la brecha, hermano, ahí en la trinchera espiritual delante del Señor. Aleluya. Dios nos bendiga grandemente. Dice la palabra del Señor. Hermano, el mismo Jesús habló sobre este tipo de hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El legalista es así, hermano. Quiere ve siempre la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que él tiene. No ve la viga que él tiene en su propio ojo. Dios nos ayude para reprender este espíritu de legalismo en nuestros corazones y poder tener el espíritu de Cristo, hermano, y poder ser misericordioso, benevolente, hermano, y extenderle la mano al que se cayó, levantarle, hermano, animarle para que siga adelante. Para poder alcanzar a un mundo moribundo se necesitan cristianos genuinos que estén dispuestos a vivir su fe de adentro hacia afuera. Hermanos, el legalismo es un problema real que está tratando de sustituir la verdadera santidad con la falsa santidad, la verdadera salvación con la falsa salvación, la verdadera espiritualidad con la falsa espiritualidad. Aunque el legalismo no tenga lugar en la iglesia, de igual manera debemos rechazar las alternativas impropias, hermanos, que a veces están se manifiestan en algunas personas. Hermanos, categorizar a todos los principios de la santidad y la obediencia como conformidad o legalismo sería un error. Una iglesia no tiene que ser legalista para enfatizar la santidad, ni tampoco necesita irse al extremo de lo mundano para poder crecer. Hermano, dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no se conformen a este siglo. Hermano, nos anima, nos habla a tiempo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Esto significa que podemos convivir e interactuar con todas las personas, pero
pero no debemos adoptar ni conformarnos a un estilo de vida secular del mundo como la lleva el mundo. Podemos, hermanos, dice un dicho, podemos dejar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero no dejar que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Hermanos, es diferente. Podemos, hermanos, empatizar con muchas personas, pero no podemos justificar lo que ellos hacen, hermanos, porque nosotros, Dios nos llamó, hermanos, como ministros de juez para declarar el pecado, pero con amor, dice la Biblia, se corrige el pecado, con amor se corrige el pecado. Entonces necesitamos, hermanos, entender la poderosa palabra del Señor, que es muy hermosa en este tiempo, hermanos. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad, Cristo es la verdad, y Él nos ha hecho libre para alcanzar al mundo y para vivir un evangelio libre, hermanos, pero responsable, libre de tradiciones, pero responsable en el Señor, en cumplimiento, en obediencia. Aleluya. Esto significa que podemos convivir e interactuar con toda la gente, pero no debemos adoptar ni conformarnos a un estilo de vida secular. Dios desea que seamos santos y diferentes, pero no legalistas. No nos mandó Dios a condenar al mundo, hermano, ni Él vino a condenar al mundo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Dios necesita que la iglesia, hermanos, crezca en fe y crezca en conocimiento. Gloria a Dios. Dios nos llamó a libertad, no a libertinaje, hermano. Por eso dice ahí en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano. El legalista, el que condenaba, el que enjuiciaba a las personas, dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. También Pablo habla ahí en 1 Corintios 6:12, hermano, donde dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermano, hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos nosotros ejecutar, pero hay cosas, hermanos, que no son edificantes, hay cosas que no son propias para nosotros, que no nos van a ayudar, hermanos. Pero el legalista, hermanos, va poniendo trabas en todo. Aleluya. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, hermanos. Dios nos ayude para poder entender completamente su poderosa palabra, hermano. Y termino con este texto que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, hermano. Aleluya, gloria al Señor. El servir a Cristo, hermano, debe ser un estilo de vida. El orar, el clamar, el arrodillarnos debe ser un estilo de vida en nosotros, hermano, natural, no por fuerza, no por mandamiento humano. La iglesia sí tiene normas, sí tiene disciplina, hermano. De repente hacemos ayunos colectivos, de repente hacemos cadenas de oración, en donde somos libres si queremos o no queremos participar, hermano, y no hay impuesta una carga, aleluya. Si usted no lo hace, no se va a condenar, pero sí necesitamos tener una conciencia libre, hermano, que nuestra conciencia no nos acuse delante del Señor. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios nos bendiga, hermanos, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué crees que le interesa más a Dios, nuestra fe o nuestras obras? Necesitamos mostrar, hermanos, nuestras obras por medio de nuestra fe. Por medio de nuestra fe. Cuando está la fe en nosotros, nos va a hacer producir obras.
nos va a hacer producir, hermano, un acercamiento al Señor, nos va a producir, hermano, un anhelo de desearle, de inquirir en su santo templo. Hermano, el deseo que tenía el salmista: una cosa he demandado yo al Señor, que esté siempre en la casa de Dios, para inquirir en su santo templo y apreciar su hermosura. Cuando hay fe, cuando nace el Señor en el corazón, nos debe llevar a hacer obra, a tener frutos delante de Dios, a buscarle, hermanos, aleluya, a buscar a Dios. El salmista decía: anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios, hermanos. No había templo en ese tiempo, pero él anhelaba estar en los atrios. El salmista, hermano, expresaba ya esas palabras: anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos anhelar, hermanos, cada día más de Cristo, llenarnos del Señor. Dios nos bendiga, amada iglesia. No al legalismo, sí a Cristo, sí a Cristo. Cristo es garantía de victoria en nosotros. Hermanos, Dios bendiga a la iglesia. Dios nos ayude para corregir, para hablar, para aconsejar con amor, hermano, a los hermanos. No todos somos... No hay gente perfecta en la iglesia, hermano. Hay personas con muchos defectos. Todos nosotros tenemos defectos y necesitamos, hermanos, escuchar un consejo verdadero, que nos guíen con amor, con justicia, hermanos, que nos guíen con el buen consejo de la palabra del Señor. Vamos a orar para que su palabra, hermanos, pueda quedar en nuestros corazones y pueda dar frutos en nosotros. Amén. Dios nos bendiga. Amado Padre, te damos gracias porque podemos escuchar tu poderosa palabra, porque podemos llegar a muchos hogares, Señor, a través de estos medios, Señor. Padre amado, ayúdenos a vencer el legalismo, ayúdenos a vencer, Señor, el espíritu del hombre, del hombre legalista, del hombre que condena, del hombre que aparta. Señor, amado Dios, ayúdenos en este tiempo para poder crecer en la fe del Evangelio, Señor, de Cristo, en la fe, aleluya, de la búsqueda personal, de la presencia del Señor. En este tiempo necesitamos, Señor, hoy más que nunca, Señor, estar cerca de ti, Señor, poder empaparnos, poder llenarnos de tu presencia. Señor, bendiga la iglesia, háganos crecer en este tiempo de confinamiento, Señor, podamos alcanzar un crecimiento genuino, verdadero, Señor, y salgamos, Señor, Padre, cuando nos congreguemos, salgamos airosos, Señor, fortalecidos, llenos de su presencia, Señor, porque hemos entendido que separado de ti nada podemos hacer, separado de ti nada somos. Rogamos tu bendición para la iglesia y para cuantas personas escuchen estos estudios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos volveremos a encontrar a través de estos medios, Dios mediante, si Cristo no viene antes por su iglesia. Amén.